Buenas tardes, desde Lima, Perú, mediodía en Lima. Hoy nos toca más allá de la región y vamos a hablar de un país que cuando hablamos de un futbolista llamado Cristiano Ronaldo, nos relaciona con ese país. Hoy vamos a tener al doctor Enrique Gómez Ferreira desde Portugal para que nos comente un poco acerca de este hermoso país que pertenece a la península ibérica, que está al sur, con una población más o menos de 10 millones y un poquito más de habitantes. Nos comentará acerca de su sistema democrático, su sistema político, cómo han afrontado la pandemia y cuáles son cómo se verán los próximos años de Portugal en el mundo. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en Latinoamérica, Europa, Centroamérica, hoy en Más Allá de la Región. Bienvenidos, espero que este programa sea de su agrado. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, tal como les indiqué, estamos con el doctor Enrique Gómez Ferreira desde Portugal, que nos va a comentar un poco acerca del país de Portugal. Como les comenté en la introducción, nosotros relacionamos a Cristiano Ronaldo con Portugal, pero Portugal es más que Cristiano Ronaldo, a pesar de que es una estrella del fútbol. Y hoy estamos con el doctor para que nos cuente acerca de este hermoso país. Buenas tardes, doctor, desde Lima, Perú. Buenas tardes, aquí desde Lisboa. Bueno, para mí es un placer poder colaborar y dar algunos informes que tendrán que ser muy generales y sobre nuestro país y sobre el tema de la democracia, de que me parece que tienen un interés especial y que no es un interés solamente de nosotros y vuestro, pero que es un interés de todo el mundo moderno en que vivimos. Pues en Portugal nosotros tenemos un sistema totalmente democrático en el sentido formal, por lo menos, desde la Revolución de los Claveles que ha ocurrido en 1974, el 25 de abril, la fecha gloriosa, digamos. Y en esa, pasado ese momento, se ha abierto una asamblea constituyente que ha aprobado una constitución totalmente democrática. Los miembros de esa asamblea ya habían sido electos democráticamente y hasta ahora siempre se han hecho elecciones para formar la asamblea, para formar el gobierno que es presidido por el jefe del partido mayoritario, que puede ser el partido que ha cogido más votos o el partido que puede, junto con los otros, representar más votos, que es el caso que ocurre ahora, en este momento. El presidente de la República tiene una función de moderación, tiene algunos poderes de disolución de la Asamblea y tiene sobre todo una intervención que depende mucho de su personalidad. El presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, es un tío muy interventivo y que cura de manifestar sus opiniones sobre todos los temas que le parecen más importantes y que busca sobre todo, porque no es del mismo partido que es el Partido Socialista que está en el gobierno, no es del mismo partido que el Partido Socialista, pero busca una armonía y una estabilidad política en el país. Claro que la democracia, como todos lo sabemos, tiene un aspecto formal y tiene un aspecto sustancial. Desde el punto de vista sustancial, hay que decir que hay aún muchos puntos, muchos obstáculos que tendrán que ser superados, sobre todo respecto a alguna igualdad social y económica que, claro, es una base indispensable de un sistema democrático. Por otro lado, también es muy importante la educación de las personas y su formación y su capacidad de distinguir las propuestas políticas que son hechas y de hacer sus opciones de una forma clara,
de una forma racional y de una forma que esté de acuerdo con los intereses del país. De todas formas, puede decirse que en Portugal se vive una democracia plena sin ningún tipo de restricciones a los derechos esenciales fundamentales, como son el derecho de prensa, de libre manifestación de opinión, de manifestaciones públicas, de reunión, de asociación, con un enfoque muy importante en las asociaciones profesionales y sindicales y en las asociaciones políticas, los partidos políticos en los cuales se basa el sistema. Bueno, esto por el punto número uno que me han planteado. El punto... Sí, lo que le quería preguntar es, ¿cómo está dividida la parte política? ¿Cuántos partidos gozan hoy de, digamos, en el espectro de Portugal? ¿Cuántos partidos postulan a elecciones? ¿Cómo está dividido? ¿Partidos de centro, de derecha, de izquierda? ¿O es solamente un tema pragmático y buscan de repente el bien común? ¿Cómo está dividido un poco este tema? Bueno, el espectro de los partidos va desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Es decir, tenemos en la correpresentación en la Asamblea Nacional, tenemos desde un partido de extrema derecha muy agresivo que ha empezado recientemente su actividad, su existencia mismo, hasta un partido de extrema izquierda muy agresivo también, que es la coalición de algunos pequeños grupos izquierdistas que existían desde la revolución. Pero el poder está más o menos concentrado en dos grandes partidos que son más centrales, el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata. Y estos dos partidos cubren más que 2/3 del universo del espectro partidario. Y ha habido una alternancia de los dos en el poder y también ya tuvimos gobiernos de coalición de estos dos partidos y de otros. En este momento, el Partido Socialista, que no ha ganado las elecciones, pero ha hecho una coalición con los dos partidos de izquierda con representación parlamentaria, que son el Partido Comunista portugués y el llamado Bloque de Izquierda, que es la coalición más extremista de que he hablado. Y no hay una presencia de miembros de esos dos partidos en el gobierno, pero hay el apoyo parlamentario que permite al gobierno seguir gobernando con alguna facilidad y alguna estabilidad. Tendremos elecciones el año próximo y en ese momento se verá, ya se empiezan a ver las movimentaciones que son normales en democracia de los distintos partidos buscando crear posiciones favorables para la elección que viene. Claro que hay una situación que afecta a todo y todo el mundo, que es esta situación de pandemia. Es decir, que está influyendo mucho la vida, toda la vida social y económica del país. Estamos viviendo una situación de mucha fragilidad económica que ya teníamos y que se ha agravado, puesto que las actividades principales del país en que ha reposado en los últimos años la economía son el turismo, sobre todo, y la actividad del sector inmobiliario y de construcción. Esas son las actividades más importantes. Y claro, esta situación de pandemia ha disminuido brutalmente las visitas de turistas y los ingresos financieros que los turistas proporcionan.
En este momento tenemos en el cuadro de la Unión Europea un plan de recuperación que ha sido aprobado a nivel europeo y en el cual cada país busca encuadrarse, busca integrarse para coger ayudas financieras sustanciales para proyectos de desarrollo y de reestructuración. Lo que ocurre en Portugal es que hay con este partido que está ahora en el poder y los que lo soportan, hay una tendencia muy grande para una estatización, que en mi opinión es una vía que no favorece mucho a la democracia, porque el Estado toma un poder y una parte cada vez más gorda en los rendimientos de la nación y eso significa, claro, una limitación muy grande de las actividades no estatales. Y claro, tiene después sus consecuencias a nivel de los servicios y de lo que he puesto a la disposición de la población y no concurre seguramente para que el país quede más rico y más desarrollado. Esto es, en fin, una opinión un poco personal, pero es la mía. Ahora, en otro Y, aspecto. doctor, lo que le quería preguntar es, ¿cómo está dividido administrativamente el Estado portugués? Hablamos de municipalidades, hablamos de gobiernos regionales. ¿Cuál es la división administrativa del Estado portugués? Portugal tiene una tradición municipalista que ya viene de la Edad Media. Es decir, desde siempre, porque nosotros tuvimos una situación de guerra casi desde la fundación de la nacionalidad, porque tuvimos que ganar territorio luchando contra los moros, los llamados los infideles, como se dice. Y eso ha creado una situación un poco particular en el régimen feudal, en la cual el rey ha tenido una importancia muy grande y ha buscado apoyo en el pueblo, en el sentido que se ha ido organizando en municipios, en ciudades, y que tenían desde el inicio, desde la Edad Media, del siglo XII, XIII, XIV, han tenido ya alguna autonomía. Y en esa tradición ha seguido siempre, y siempre hemos tenido una administración autárquica local con autonomía y que hoy en día es totalmente democrática porque hay elecciones en cada municipio, que son 300 y pico, 300 y tantos, elecciones en cada municipio para el ayuntamiento y una asamblea municipal. Y estos municipios, desde hace unos 30 años, tienen una autonomía financiera que les permite desarrollar sus actividades de una forma muy autónoma. Es decir, ellos tienen sobre los impuestos, sobre el patrimonio inmobiliario, les toca a ellos, y tienen también una parte de los impuestos estatales que van dirigidos a las administraciones autárquicas. Y tienen también lo que cobran de las licencias y de las tasas municipales que también existen. Entonces, puede decirse que en Portugal hay una administración municipal que es fuerte, que tiene importancia y que a nivel local tiene alguna proximidad con los ciudadanos, lo que me parece que es importante para el entendimiento de lo que son las aspiraciones de las gentes y las necesidades locales y la forma de satisfacerlas. Por otro lado, hay un debate desde hace muchos años sobre la regionalización. Es decir, nosotros en Portugal tenemos dos regiones autónomas que son las islas de Madeira
y de Azores, los archipiélagos de Madeira y de Azores. Cada uno de ellos tiene un gobierno autónomo con asamblea local y tiene también sus municipios y sus administraciones municipales, sus ayuntamientos. Lo que se debate es si en Portugal la parte europea del país, continental, mejor diciendo, porque Madeira y Azores parece que son Europa también, pero al menos Madeira, un debate sobre si debe instituirse una regionalización con algunas regiones que serían formadas por los municipios de esta zona, de las zonas respectivas, y con gobiernos regionales. Y el debate tiene que ver con la dimensión del país, que quizás no lo soporta, con la voluntad al mismo tiempo de una descentralización que algunos políticos piensan que podría ser importante para crear esa mayor proximidad, y por otro lado se dice que no valdría la pena porque la regionalización iba a ser una forma de crear más puestos políticos, más gastos, y que no tendría mucha utilidad. Pero es un debate que está viviendo. Ha habido un referendo hace años en que la regionalización ha sido rejectada, pero puede perfectamente surgir un otro, y la decisión dependerá, claro, del voto de los ciudadanos, de los electores. Esto respecto, pues he hablado de las actividades económicas. Tenemos alguna industria, una industria muy tradicional en el textil, el calzado, las confecciones, y alguna industria más desarrollada, más importante, pero nada con una gran dimensión. Es decir, hay una petrolera, hay una empresa de electricidad. Hoy en día hay empresas, y esta de electricidad lo tiene una sección, un departamento, como se quiera, de energías renovables, que está hoy en día muy de moda, como todo el mundo lo sabe. Y para seguir un poco el guión que me han dado, puedo hablar un poco sobre las relaciones de trabajo. Una pregunta, doctor. El tema de turismo que me comentó, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos que considera usted que ya se han reactivado en Portugal? Y me imagino que la afluencia será a partir de la Unión Europea. Me imagino que estarán entrando personas de repente de España o países vecinos, o ya es plenamente la apertura al turismo a nivel general o a nivel global. Cualquier persona puede entrar, o todavía se están restringiendo algunas, digamos, algún tipo de país para hacer turismo, y esto cómo ha generado de repente de manera el impacto económico, cómo se ha dado. Bueno, hay mucho turismo que viene de Europa, sobre todo tradicionalmente de Gran Bretaña y de España, mucho. Pero viene mucha gente de Francia, de Suiza, de Holanda, de Alemania, de Italia, de otros países europeos y de otros países del mundo, como por ejemplo de Brasil, con quien tenemos una relación de particular amistad, y aunque las relaciones económicas no sean tan fuertes, pero hay un tratado de igualdad de derechos, y hay una facilidad grande de comunicación porque la lengua es la misma, y bueno, eso facilita mucho las cosas, y por eso tenemos mucha gente desde ahí. Ahora, las razones por las cuales Portugal puede ser un destino turístico de elección, bueno, la primera es que no hay ningún país en el mundo con mejor gastronomía que la nuestra. Esto puede ser, y gastronomía que cubre la comida y la bebida. Somos un país productor de vinos fabulosos a precios, y esto es muy importante para los ingleses, que se preguntan cuánto, a alguien que viaje de Inglaterra, los vecinos y los amigos le preguntan, bueno, ¿y cuánto costaba el vino? Bueno, precio bueno,
y muy buena calidad y la comida, la variedad de la comida y tal es fabulosa. Por otro lado, es un país pequeño que tiene una diversidad de paisaje enorme. En un día tú puedes visitar 4 o 5 locales totalmente distintos de paisaje. Después tiene un clima muy bueno, playas buenísimas y una mar que tiene una temperatura muy agradable. Entonces toda esa gente del norte de Europa y de los países más fríos y tal, cuando llegan a Portugal, pues se desnudan y empiezan disfrutando de estas condiciones climáticas muy buenas que tenemos. Poca lluvia, mucho sol. Entonces, por otro lado, la gente es muy hospitalaria, nos gusta recibir y, bueno, es un país fácil de vivir y además es un país muy seguro porque los niveles de criminalidad en Portugal son bajísimos comparado con lo que ocurre en otros países de Europa y fuera de Europa que conocéis. Portugal tiene niveles de criminalidad muy bajos y uno puede desplazarse a donde quiera, en las ciudades, en el campo, sin ninguna restricción y con total seguridad. Eso también pienso que es importante. No sé si he Sí, respondido le quería hacer otra a preguntas. pregunta, es acerca de la pandemia. ¿Cómo ustedes han afrontado? Me comentaba hace un momento de que la pandemia, bueno, también ha estado presente en Portugal, pero ustedes también vivieron confinamientos como los que estuvieron Italia, lo que tuvo España y lo que tuvo también Latinoamérica. Su sistema de salud de ustedes pudo aguantar, a pesar de que, bueno, son 10 millones y un poco más de habitantes, pudieron aguantar, digamos, toda la presión y digamos, todo el descalabro que genera este virus a los sistemas de salud. Y también nos han llegado noticias de que ustedes están pasando ya por una cuarta ola y se están suprimiendo quizás los horarios, se están restringiendo los horarios de algunos sectores, como por ejemplo los bares, los bares nocturnos. ¿Cómo usted nos podría explicar este tema? Bueno, la pandemia en Portugal tuvo las reacciones un poco irregulares porque aún hoy poco se sabe y es muy difícil prever lo que va a ocurrir. Por ejemplo, esta cuarta ola nadie la esperaba. Todo se decía, bueno, viene el calor, con el calor el virus no puede, no vive tan bien, no se transmite con tanta facilidad y ha entrado uno que llaman Delta o indiano, lo que es, que ahora representa la mayor parte de los casos nuevos y que aparentemente se transmite con una facilidad mucho más grande y está creando esta cuarta ola que era un poco, no era muy esperada. Es decir, Portugal ha abierto el país al turismo, ha permitido la entrada de, por ejemplo, de muchos ingleses que les gusta muchísimo el país y que han venido en grandes números y aún estaban aquí, la situación peoró y en Inglaterra han impuesto una cuarentena eh, a los ingleses que volvían de Portugal y entonces todos se han retirado para evitar la cuarentena que iba a perjudicarles en sus empleos, en sus actividades normales, etc. Pero la reacción ha sido una reacción en que hemos tenido muchas restricciones de circulación, de funcionamiento de las tiendas, de los restaurantes, de los centros comerciales, bueno, hemos tenido de todo de una forma un poco irregular y ahora ya no hay más, no tenemos más un estado de emergencia declarado, pero aún tenemos en los municipios donde la situación es más grave, de acuerdo con unos indicadores que, bueno, están establecidos según una matriz internacional
de riesgo y de propagación de la enfermedad y por eso ahora hay unas diferencias entre los municipios. Hay municipios que están en una situación más grave, donde hay más restricciones y otros no. Y desde el pasado fin de semana tenemos un recoger obligatorio durante la noche, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Uno no puede salir de casa en todos estos municipios, que son muchos, que tienen un número de casos más grande. Lisboa, los fines de semana, tiene como que una cerca sanitaria, es decir, uno no puede salir ni entrar de la región de Lisboa a menos que tenga la vacuna o que tenga un certificado negativo, de un test negativo de COVID. Pero todo está siendo muy influenciado y las actividades económicas, naturalmente, que sufren muchísimo, también porque la gente, como siente que el futuro no está cierto, limitan mucho sus gastos y entonces también la actividad económica normal que resultaría de las compras que las personas hacen, de sus idas a los mercados, de sus viajes, de sus actividades personales, también sufre mucho y eso tiene, claro, una influencia macroeconómica importante. Aún nada, me parece, está muy bien definido. Hay mucha incertidumbre y mucha cosa para estudiar y conocer. Y así vivimos, un poco navegando a la vista, como se dice, ¿no? ¿Cuáles son los principales socios comerciales de Portugal? Hablamos de con quién tienen relaciones comerciales más importantes. Con España, de repente, que es el país que tienen vecino, Italia, Francia. ¿Con qué países ustedes tienen comercio, digamos, de un nivel importante? El comercio más importante es con los países de la Unión Europea. Hay un mercado único y sobre todo con España y había y hay un comercio muy importante con Inglaterra, que ahora, después del Brexit, está fuera de la Comunidad Europea y se dice que es la alianza más vieja, más antigua del mundo, la de Portugal e Inglaterra, y sigue existiendo una relación comercial importante con ese país. Fuera de Europa tenemos relaciones con Brasil, con Estados Unidos, hay que reconocerlo, con China hoy en día también, porque China ha tomado participación importante en todo el sector eléctrico en Portugal. Hoy en día controla el sector eléctrico y tiene participaciones también en el sector de los seguros y en el sector financiero. Y eso, por ejemplo, es una razón para el establecimiento y el incremento de las relaciones con China y con el Oriente. Pero los parceros comerciales más importantes son, sin duda, los países europeos y sobre todo los de la Unión Europea. ¿Y cuánto la Unión Europea significa para Portugal? Desde que se inició, bueno, a muchos países, como por ejemplo Italia, me dicen que es muy importante, España también. ¿Usted cómo considera que es la participación de Portugal en la Unión Europea y cuán importante es para el tema del comercio, para el tema del tráfico de los mismos portugueses por toda la Unión Europea, para desarrollar su trabajo? ¿Cuánto significó en la pandemia? También me hablaba de la reactivación económica a través de estímulos que se va a dar a través del Parlamento Europeo. ¿Cuánto significa para Portugal la Unión Europea? Pues la Unión Europea para Portugal es fundamental, porque la Unión Europea es como que una organización que da dimensión a un mercado que antes era muy estrecho y ahora tenemos un mercado como que un mercado interno mucho más amplio. Al mismo tiempo, la Unión Europea aporta a Portugal contribuciones financieras muy grandes que, sobre todo en el sector de la agricultura, pero también en otros sectores, han ayudado en las obras públicas,
en las infraestructuras, en todo eso, se ha hecho mucha cosa que ha puesto Portugal en condiciones económicas de producción y de desarrollo muy grande debido a esas contribuciones financieras que hemos recibido. No estoy seguro que hayan sido todas muy bien aprovechadas, pero las inyecciones financieras en un país de cantidades importantes siempre contribuyen para el desarrollo. Ahora, otro aspecto importante de la Unión Europea es las exigencias democráticas, es decir, para ser miembro de la Unión Europea, un país tiene que tener unas instituciones democráticas que ejerce por reglas, por las reglas de la democracia, y eso también es importante para la liberación de las capacidades y para el desarrollo personal de las personas. Por eso es realmente muy importante para Portugal el hecho de participar en la Unión Europea y también el hecho de participar en el euro, porque dentro de la Unión Europea Portugal participa en la Unión Monetaria y tiene la moneda euro con los otros países que participan. Por otro lado, hay un aspecto también que es muy importante, es que Portugal ha sido desde siempre un país de mucha emigración. Muchos portugueses han salido del país para, sobre todo, otros países europeos en el siglo pasado, para trabajar y se han instalado en esos países. Y entonces la apertura, la posibilidad de, como se dice, la libertad de circulación de personas y también de capitales, porque esa gente envía a Portugal una gran parte de sus ahorros, eso ha sido muy importante para esas comunidades portuguesas que están fuera de Portugal y que así quedan con una relación muy facilitada y con posibilidades de desplazamiento y de trabajo y de ejercicio de actividades económicas muy facilitado. Y eso es también muy importante para una gran parte de la población portuguesa que está aún emigrada. Y doctor, Por quería esas preguntarle ya razones. para ir cerrando, ¿cómo ve la relación de Portugal con Latinoamérica? Hablaba de Brasil, que es una relación muy fluida por la amistad que tienen, pero con otros países de la región, ¿cómo usted ve esas relaciones? ¿Son incipientes? ¿Usted cree que más adelante quizás Portugal salga a buscar de repente que más turistas de Latinoamérica vengan? ¿Cómo ve esa relación con Latinoamérica? Muy bien, la conozco un poco con Brasil. La relación con Brasil ha sido muy importante en el principio del siglo XX y finales del siglo XIX, cuando mucha gente ha emigrado ahí y se ha instalado y creado actividades económicas importantes, empresas y tal, sobre todo en Brasil. Pero esa gente hoy en día está perfectamente instalada, integrada y sus lazos con Portugal se han un poco desaparecido, que ya no tiene la importancia que podrían tener. La relación con Brasil es una relación muy agradable, muy cordial, pero ha sido Brasil que ha acogido mucha gente que tuvo que salir de Portugal después de dicha revolución de que he hablado. Casi todos han vuelto y después hay una voluntad, de incrementar las relaciones, pero no tiene una traducción práctica muy importante. Es decir, existe, pero es más de amor que de comercio, si puedo exprimirme así. Un poco eso. Debería aún hablar de las relaciones laborales. No sé si quieres que desarrolle un poco el tema.
Sí, claro, Pero las lo que, relaciones laborales son importantes en el marco de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo ha afectado a los portugueses este tema del empleo? Porque, bueno, Latinoamérica es una región que tiene mucha informalidad. Yo no sé si en Europa pasa lo mismo, ¿no? Pero acá el grado de informalidad ha aumentado con la pandemia laboralmente, y no solamente en países como Perú, sino países como Argentina, como Chile, como Colombia, ¿no? Allá, ¿cómo se traduce esto? ¿También ha eh, generado un impacto? cuando dices informalidad, ¿qué quieres decir Cuando exactamente? hablamos de informalidad es que los trabajadores no están dentro de un régimen laboral formal, ¿no? Son subcontratados y no tienen los beneficios que normalmente les brinda el Estado a un trabajador que tiene un horario, por ejemplo, de 8 horas en un centro laboral, ¿no? Sino son subcontratados, muchos de ellos son exonerados de las planillas, trabajan bajo condiciones que no son adecuadas. ¿Ustedes tienen algún tipo de informalidad en la parte laboral o el Estado se ha preocupado por darles a los trabajadores el mejor ambiente para que puedan desarrollar su labor? Bueno, en Latinoamérica, en Brasil, hay una rigidez muy grande, es decir, no hay esta informalidad. O lo que hay es mucha economía informal, pero la economía formal que tiene un régimen laboral un poco rígido. En Portugal, yo creo no, lo sé, hay una rigidez muy grande, es decir, los despidos son prohibidos a menos que haya una justa causa o algunas situaciones particulares. Hay una tendencia para reducir las situaciones de precariedad y los trabajadores que podrían ser contratados, subcontratados, como has dicho, tipo servicio y tal, esas situaciones son restringidas por la ley. Hay una fuerza grande de los sindicatos que tienen una representación de todos los trabajadores y que tienen audición junto del gobierno y hay yo diría que una rigidez que puede hasta ser perjudicial a la economía porque perjudica lo que podría ser un sistema de meritocracia. Es decir, eh, hay, como sabes muy bien, hay un equilibrio que hay que buscar entre las garantías mínimas de los trabajadores y su seguridad y la necesidad de crear algún estímulo, algún incentivo a que mejoren sus prestaciones, su productividad y sus contribuciones para la economía. Ese equilibrio, por ejemplo, hoy en día en Portugal está un poco para el lado de la estabilidad y de la seguridad y menos para el lado del incentivo a la a la mejoría y a la mayor productividad. Y es un punto que de alguna forma eh, pues perjudica el desarrollo y retrasa, digamos, el desarrollo del país. Pero desde el punto de vista de los trabajadores, hay que decir que el sistema de seguridad social, ¿cómo se dice?, de aposentaciones, de sistema de sanidad, de ayuda a la habitación y todo eso, para los trabajadores son temas que están siempre en la orden del día y que tienen una cobertura importante en la ley y en las prácticas de las autoridades. Una consulta, doctor. ¿Ha influido mucho la pandemia en el bolsillo de los portugueses? Acá en Latinoamérica, bueno, hay mucha gente que ha pasado a la pobreza nuevamente después de la pandemia. ¿Usted considera que el Estado ha podido manejar bien el tema económico? Eh, Hablábamos de un turismo que era una de las fuerzas o de los motores de la productividad o del trabajo en Portugal.
¿usted considera de que al portugués promedio le ha afectado esta pandemia o como en otros países, ¿no? Como en Alemania, que me comentaban de que, bueno, más que todo eran comodidades por las libertades de repente, pero económicamente no habían sufrido mucho. ¿Usted considera que su país sí ha tenido un impacto en el tema económico, en el portugués promedio, que ha afectado a su bolsillo y al ingreso familiar que tenían antes de la pandemia? Sí, yo he oído hoy o ayer, no me acuerdo, en la radio unas estadísticas sobre la pobreza y el incremento de la pobreza en los países que han sido más afectados en Europa por la pandemia, y casi todos tienen hoy en día gente más pobre y la gente de clase media en peor situación económica. Eso es una realidad. Y eso significa que ha habido una afectación grande de la economía por la pandemia, de la vida de las personas, y al mismo tiempo que el Estado no ha disponibilizado los recursos suficientes para evitar esas situaciones de peor situación económica de las personas. Es decir, no ha habido capacidad, bueno, no hay que buscar las razones, es un hecho, es la realidad, para cubrir con contribuciones del Estado las pérdidas que han ocurrido a nivel de las personas. Entonces, hoy en día hay necesidades de asistencia grandes que tienen que venir de organizaciones particulares, de lo que llaman instituciones de solidaridad social, del Estado también, y de los municipios y de las familias y todo eso, para ayudar a soportar situaciones que pueden ser de carencia muy grande en un porcentaje apreciable de nuestra población. Para terminar, doctor, y como reflexión, sabemos que vivimos hoy día en un clima de incertidumbre por todo lo que está pasando. ¿Cómo considera usted que va a enfrentar Portugal estos próximos años con una reactivación económica para todos los países del mundo, con una nueva modalidad de vida? Porque como usted dice, no se esperaba la cuarta ola, pero vino. ¿Cómo usted piensa que su país va a afrontar estos próximos años con unas elecciones que vienen el próximo año? ¿Cómo ve usted, cuál es la visión que tiene usted de Portugal y de Europa para estos próximos años que vienen? Bueno, Europa ha decidido endeudarse en unas cantidades enormes para ayudar financieramente a los países, lo que se llama la bazuca financiera. Entonces, Portugal va a recibir unos miles de millones muy apreciables en los próximos 5 años. Y si esos fondos son bien utilizados, pueden contribuir mucho para reducir el impacto de la pandemia en la economía y en la vida de las personas. La idea que tengo en este momento es que los planes de Portugal son en el sentido de una utilización de la mayor parte de esos fondos por el Estado. Es decir, despesas, gastos del Estado y, claro, algunos que van a ser de inversión. Y que no se está creando un plan de recuperación para la sociedad, sino que se está creando un plan más para el Estado, en el sentido en que el Estado se separa de la gente. Ahora, no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. No sabemos si esta orientación más estatizante de los socialistas va a seguir siendo la misma porque se mantengan en el poder o si van a tener que organizar las cosas con algunas cedencias a otros grupos. Se va a ver alguna idea a un momento de que es necesario reunir todos los esfuerzos en el sentido de defender el país y la sociedad. Eso no se sabe, depende
del resultado de las elecciones que van a venir. Por ahora hay un sentido claramente de estatización que ya he referido antes y que yo creo que es peligroso, sea desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista de defensa de la democracia. Muchas gracias, doctor Enrique, por este tiempo que nos ha dado para, a través de Por usted, nada. conocer a su país. ¿Alguna palabra final, doctor, para terminar con esta entrevista? No, ha sido un placer. Me ha gustado mucho dar alguna colaboración del poco que sé que puedo ayudar. Quedo disponible para lo más que pueda interesarles y espero que vuestro proyecto sea un suceso y que nosotros podamos también aprovechar de ello en conocimiento de otros países y de otras situaciones en el mundo. Claro que sí, doctor. Este programa va a Latinoamérica, Centroamérica y algunos países de Europa. Y la idea es poder acercar a los ciudadanos a conocer las realidades de otros países, porque muchos nos parecemos, pero a veces no lo sabemos, ¿no? Somos un continente, somos un mundo globalizado que busca integrarse, ¿no? Y nada que mejor la integración a través del conocimiento. Muchas gracias, doctor, desde aquí, desde Lima. Bueno, allá es tarde, en Lisboa, me imagino, tarde-noche, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Hasta la próxima, gracias. Gracias, muchas gracias, lo esperamos también. Bueno, amigos, este ha sido otro episodio de Diálogos Más Allá de la Región. Esperamos que les haya gustado este programa. Hemos estado con el doctor Enrique Gómez Ferreira, su apellido es un poco difícil de pronunciar, y hemos conocido un poco más de Portugal. Portugal, un país, como dije al inicio y lo dije en la entrevista, nos suena a Cristiano Ronaldo, pero también va más allá de este crack del fútbol internacional. Es un país que tiene playas hermosas, que tiene paisajes hermosos y tiene gente como el doctor Enrique Gómez que nos explica acerca de su situación y todo lo que está viviendo hoy, antes de la pandemia, dentro de la pandemia y post pandemia. Y esperamos que, como todos los países, salgamos adelante con la fuerza de la gente que está cada día impulsando a nuestras regiones. Muchas gracias desde Lima, Perú, y esperamos tenerlos en otras oportunidades. Buenas tardes.